Hoy tendremos la quinta parte de Muerte y sucesión del Papa Francisco. Estad atentos a lo que hoy vamos a mostrar. No va a ser lo último, aún habrá continuación, pero lo de hoy es bastante interesante. Antes de dar inicio a la conferencia en sí, me gustaría que os fijarais bien en la imagen que tengo a mi espalda. Mirad cómo a ambos lados del ataúd donde está puesto el Papa Francisco, o donde estuvo puesto el Papa Francisco, hay en el suelo dos circunferencias enormes con un fondo azul y una estrella amarillenta. Son iguales. ¿Qué es esto? Fijaos, tiene 8 puntas. 8 puntas es el símbolo de adoración mariana. Por tanto, la Capilla del Vaticano rinde homenaje, como no, también a la supuesta, dicho por ellos, Virgen María. Pero es que si vamos tiempo atrás, nos vamos hacia tiempos babilónicos y más allá, resulta que la estrella de 8 puntas era la estrella de Istar. Era la estrella de esa diosa pagana que, como siempre decimos, ya hemos hablado de ello y seguiremos tratándolo, tiene que ver con ese culto que se fue transformando hasta que llegó un momento en que se asimiló dentro de un pretendido cristianismo y se pasó todo a la Virgen María, con lo cual se sigue haciendo un culto babilónico, algo que debería ser totalmente cristiano. Una vez más, una farsa. Por eso entendéis como en la Biblia, precisamente a la cuestión vaticana se le llama la gran ramera, Babilonia. Dicho esto, vamos directamente por la primera de las noticias, y es esta. Era el día 25 cuando apareció, 25 de abril. Aparecen 2 cartas firmadas por Francisco contrarias a la participación en el conclave de Angelo Becciu, condenado por irregularidades financieras. Muerto el Papa, la autoridad máxima en el colegio, o es el colegio de cardenales, por lo que serían ellos los que tienen que decidir si Becciu entra o no a la Capilla Sixtina. Bien, pues aparecen estas 2 cartas y ya os anticipo que han pasado unos días y el propio cardenal Becciu se ha echado atrás. Ha dicho que no estará en el cónclave. ¿A qué negociaciones han llegado? ¿Hasta qué punto todo lo que él sabe podía ser una amenaza? No lo sabemos a qué punto han llegado para hacer ese convenio, pero el caso es que no estará precisamente en ese lugar donde los cardenales van a decidir el nuevo Papa. Dicho esto, 4 símbolos del rito de cierre del ataúd del Papa Francisco. Es interesante porque tiene una forma de realizar todo con una simbología. Vamos a ir directamente a una parte importante, que es la del velo blanco de seda que cubrió su rostro. A continuación, dicen, el rostro del Papa Francisco, después de introducir ciertas cosas ahí en el ataúd, se cubrirá con un velo blanco de seda como símbolo de pureza, con la viva esperanza de que él pueda contemplar el rostro de Dios Padre, junto a la Beata Virgen María y a los santos. Interesante esto, ¿eh? Bueno, hay toda una oración al respecto y dice: Dios Todopoderoso, Señor de la vida y de la muerte, queremos que la vida del Santo Padre Papa Francisco está ahora escondida en ti, que su rostro está contemplando tu belleza por Cristo nuestro Señor. La verdad, esto da que pensar porque parece más un rito funerario egipcio que no algo cristiano. Ya sabéis, a los papas los enterraban y los siguen enterrando con objetos y con simbologías para ir al más allá. Resulta que es lo que hacían también en Egipto. Deben ser unas coincidencias solo, ¿no? Bueno, sigamos viendo porque también tiene una cuestión el agua bendita. Mirad si no.
El cardenal camarlengo Kevin Farrell rociará a continuación el cuerpo del Santo Padre con agua bendita, una práctica que ya realizó cuando sus restos se encontraban en la capilla de Santa Marta antes de que diera inicio el velatorio público. Sobre el agua bendita ya estuvimos tratando en los temas de puertas dimensionales, que si no los habéis visto recomiendo que os pongáis a ello, porque veréis que es en verdad todo esto. De cuestión bíblica, absolutamente nada. También lo entierran con una bolsa de monedas, concretamente 12 por cada año de su pontificado, que son las que se acuñaron durante su pontificado también. Bueno, dicho esto, este dato también es interesante. Fue enterrado, aquí decía será enterrado porque aún no había sucedido, con sus zapatos usados y esas monedas simbólicas. Pero una vez más nos damos cuenta que lo que interesa es seguir demostrando hasta el final de su vida y más allá su humildad, sus zapatos usados. Sí, qué diferencia con Benedicto XVI, esos zapatillos rojos que llevaba, tan llamativos por todo lo que decían, que si la sangre de los mártires, de la iglesia, etcétera, etcétera, en su significado. Al final resulta que él no, sigue rompiendo con todo hasta en los días de su muerte. Y todo, evidentemente, ¿para qué? Para mostrar esa humildad que han querido referir al mundo durante sus 12 años de pontificado. Empezó apagando las luces, sí, por donde pasaba. Termina enterrado con sus zapatos de toda la vida, prácticamente. Bueno, los jesuitas ya sabéis que a la hora de hacer teatro y mostrar las cosas son especialistas en ello. Importaba mostrar esa humildad, esa cercanía al pueblo, pues es lo que han seguido haciendo hasta el final. ¿Qué se sabe sobre el misterioso benefactor que pagará el funeral del Papa Francisco? Bueno, las cosas siguen igual, tal como presentamos, pero aquí nos interesa algo distinto. El Papa indicó que su sepultura debía estar bajo tierra, sin ostentación ni elementos decorativos especiales. ¿Os dais cuenta del tema humildad? Tan solo una inscripción en la que se leyese su nombre papal, Franciscus. Bergoglio mencionó desde la publicación de su autobiografía Esperanza en 2025 que quería reposar cerca de la Regina de la Pace, la estatua de la Virgen María a la que había recurrido en busca de consuelo a lo largo de su pontificado. Por tanto, ¿de qué nos damos cuenta una vez más? Pues continuamente ese culto mariano, que ya va siendo hora que digamos culto babilónico, culto a Ishtar, culto a una diosa pagana, a una señora que existió de verdad y que precisamente no era del bando de Dios. Todo eso lo hemos tratado y lo seguiremos tratando con más profundidad en próximas conferencias en directo desde aquí, en Girona. Dicho esto, atención porque esto es algo curioso y mucha gente no sabe. ¿Quiénes son los sediarios pontificios? Los laicos encargados de llevar los restos del Papa en su último viaje. Ya sabéis, esos que llevan el féretro cargado sobre hombros. Mirad qué historia tan curiosa. Al ver a los sediarios pontificios caminar con el Papa en hombros, resulta natural imaginarse que se trata de sacerdotes, cardenales o miembros del Estado Vaticano. Sin embargo, la realidad dista de ese primer pensamiento, pues se trata de un cuerpo de laicos, creyentes comunes y corrientes. Aún así, los sediarios fueron una de las figuras más tradicionales y solemnes dentro del Vaticano, y aunque ya no presentan el mismo valor, cobran importancia durante el funeral de un papa. La historia de este cuerpo de laicos se remonta siglos atrás. Ellos son quienes tienen la responsabilidad de acompañar al Papa Francisco hasta su último descanso. Pero, tradicionalmente, se dedicaban a transportar la sedia gestatoria, una silla portátil con la que cargaban el Papa al hombro, como si se tratase de una imagen de Semana Santa, para llevarlo en procesión a las ceremonias de gran solemnidad como coronaciones o audiencias papales. Bien, cabe decir que esto tampoco es una cosa exclusiva del catolicismo, porque resulta que en los tiempos egipcios y babilónicos se cargaba también al personaje de turno en hombros. Poca humildad, por supuesto. Máximo exponente de ser el ser por encima de todos. Bueno, pues mirad por dónde. El Vaticano hacía lo mismo. Es esto que veis ahora en imagen. Cargaban la silla papal. Bueno, muchos jóvenes esto no lo han visto en su vida, porque han visto unos papas que les da por ir en avión y cuando van por los lugares van en un papamóvil. No los han visto así, pero esto no hace tantos años, y así durante toda su historia.
una serie de personajes que lo llevaban en hombros. Ya os digo, mirad, haced historia, buscad datos y veréis que en el paganismo ancestral esto también se hacía. ¿Os imagináis a Jesús llevado así en algún momento? Qué diferencia, ¿eh? La historia de los sediarios pontificios. La sedia gestatoria ya no se usa como antes. Hoy en día los sediarios han sido relegados a participar en los funerales papales, transportando el féretro del Papa desde el altar hasta su lugar de sepultura. Su uso comenzó en la Edad Media, alrededor del siglo VIII, y continuó posteriormente en el Barroco, cuando la sedia gestatoria se convirtió en uno de los símbolos más visibles del poder papal. ¿Os extraña que ahora esto no se muestre así? Bueno, es lógico. El papado, el Vaticano, quería hacerse mostrar más humilde ante el mundo entero, por tanto debían cambiar una serie de formas que les acercara a la gente, que lo vieran todo más campechano. Y mira por dónde, hasta lo que hacía Benedicto XVI, que aún tenía parte de pompa, parte, ya no tanto, pues ahora con el Papa Francisco ya habéis visto, hasta enterrado con esos zapatos gastados. Es para ganarse a la gente, no es por otra cosa. Cuando vuelvan a tener el poder veremos cómo van todos los asuntos de nuevo. Sobre todo veremos su mano dura, tristemente. Nos sigue diciendo el artículo. Muchos de los sediarios pertenecían a familias tradicionales romanas, algunas de las cuales habían servido en este papel durante generaciones. Esto otorgaba a los sediarios una conexión simbólica y cultural con la historia del Vaticano y de la ciudad de Roma, y convertía su labor en una herencia familiar vitalicia y un medio de afirmar su estatus en la sociedad. O sea que tampoco era una cosa que se hiciera gratuitamente del todo. Se ganaba estatus. Vaya cosas, ¿eh? Por el poder, lo que sea. De hecho, el rol de los sediarios estaba más relacionado con la dignidad y el prestigio que con una vocación religiosa. Aunque servían directamente al Papa y formaban parte de rituales de gran solemnidad, no era necesario que fueran sacerdotes o monjes para llevar a cabo esta labor. El trabajo de los sediarios no estaba vinculado a la administración de los sacramentos o a las funciones clericales típicas. Con el paso de los años y la modernización de las ceremonias, especialmente con el uso del papamóvil por parte de Juan Pablo II, la sedia gestatoria dejó de usarse en la mayoría de los rituales. Sin embargo, los sediarios no desaparecieron. Aunque la silla ceremonial ya no se usa de manera regular, el protocolo papal mantiene a los sediarios como parte del Vaticano. Ahora, en el funeral del Papa Francisco, como ocurrió en el de Juan Pablo II en 2005, los sediarios tendrán la tarea de transportar su féretro desde la Basílica de San Pedro hasta su lugar de sepultura en la Basílica de Santa María la Mayor. Sus trajes, al igual que los de la Guardia Suiza, son bastante reconocibles. Consisten en chaquetas negras con detalles dorados y una capa distintiva. Bien, una vez más, ya veis, toda esa parafernalia vaticana que aún sigue teniendo su peso hoy en día. Y atención también a este artículo. El Papa y la Salus Populi Romani, el amor de un hijo por su madre. Mirad qué llegaron a escribir aquí, porque es realmente interesante. La última visita, la más bella, porque supera todas las barreras del tiempo y del espacio y se convierte en expresión de fe en la resurrección. Es la que el Papa Francisco hará mañana, sábado 26 de abril, a los pies de la Salus Populi Romani, el icono mariano que, según la tradición, fue pintado por San Lucas, no se lo cree ni su tía, y se conserva en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Bueno, la gente se lo cree. Aquí será enterrado el difunto pontífice, tras la misa exequial presidida en el Parvis de la Basílica Vaticana por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Tal y como indicaba en su testamento, Jorge Mario Bergoglio eligió como última morada terrenal la basílica construida según la tradición en el siglo IV durante el pontificado de Liberio. En un sueño, la Madre de Dios le había pedido que construyera una iglesia en un lugar marcado por un acontecimiento prodigioso. Y en la mañana del 5 de agosto de 358, en pleno verano, una nevada blanqueó la colina del Esquilino, marcando el perímetro del lugar de culto. Vaya, un pedazo de milagro. 126 visitas realizadas por Francisco a la Salus Populi Romani en 12 años de pontificado. La primera el 14 de marzo de 2013, al día siguiente de su elección como el número ya 265 del sucesor de Pedro, según creen ellos o dicen ellos.
La última el pasado 12 de abril, en vísperas de la Semana Santa. En el medio, los innumerables homenajes antes y después de cada viaje apostólico, los 4 ingresos en el Hospital Gemelli que tuvieron lugar en 2021, 2 veces en 2023 y finalmente la estancia más larga, los 38 días transcurridos del 14 de febrero al 23 de marzo de este año. El mismo icono mariano que el pontífice quiso tener a su lado en el Parvis de San Pedro el 27 de marzo de 2020, durante la Statio Orbis, presidida con motivo de la pandemia de COVID-19. Sí, en esa plaza de San Pedro vacía tan significativamente, el Papa también estuvo al lado, o tuvo al lado precisamente, este icono que dicen mariano, este icono de Isis. Y cómo no, con un ser pequeñito. ¿Y quién era? ¿Jesús? No, Tamuz, para variar. Culto babilónico de nuevo. Muy bien maquillado, en plan cristianizado, pero culto babilónico. Ahora un dato más interesante. En la encrucijada de un camino, a los pies de la Virgen, por tanto, volverá mañana el Papa, en ese templo liberiano que es el más pequeño de las 4 basílicas papales, el único dedicado a la Virgen, el único que nunca ha sido destruido y el más antiguo dedicado a ella en el occidente cristiano. Es también la más cercana a la estación Termini, cruce de gentes en incesante movimiento. Una metáfora, en cierto modo, del pontificado de Bergoglio, siempre saliendo al encuentro del prójimo descentralizado, cerca de las periferias geográficas y existenciales. La Rosa de Oro de 2023. Aquí, en la iglesia donde San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús a la que perteneció el Papa, celebró su primera misa la noche de Navidad de 1538. Aquí donde se conserva la reliquia de la Santa Cuna que acogió al niño Jesús al nacer. Aquí, a partir de ahora, descansará Jorge Mario Bergoglio. Él mismo lo había dicho en diciembre de hace 2 años, en una entrevista con la vaticanista mexicana Valentina Alazraqui. Quiero ser enterrado en Santa María la Mayor. El lugar ya está preparado, había dicho, subrayando su gran devoción a la Virgen María desde antes de ser elegido al trono de Pedro. Cuando venía, siempre iba allí los domingos por la mañana que estaba en Roma. Me quedaba allí un rato. Hay un vínculo muy grande, relató. Una devoción filial concretada también a través de una rosa de oro con la que Francisco quiso homenajear a la Salus Populi Romani en 2023. Bueno, culto mariano absoluto, desde siempre. Culto babilónico absoluto, desde siempre. Este es el icono mariano de la Salus Populi Romani. Pintado, dicen, por San Lucas, y me guardo las risas. Aquí nos da también un detalle que solo os leeré una parte, porque luego lo vamos a ver con más detenimiento. La decisión del pontífice había madurado con el tiempo. Como declaró a los medios de comunicación el cardenal Rolandas Macricas, arcipreste coadjutor de la Basílica Liberiana, todo partió de un encuentro que tuvimos con el Santo Padre en mayo de 2022, cuando entre las muchas cuestiones estaba la de una intervención a la estructura de la Capilla Paulina. La fecha de ese encuentro es una fecha mariana por excelencia, el 13 de mayo, memoria de la Santísima Virgen de Fátima. Os lo dejo aquí porque luego va a continuar. Otro dato más. El pontífice había explicado desde el principio que no quería ser enterrado dentro de la Capilla Paulina que alberga el icono de la Salus, porque los fieles que vienen aquí deben rezar al Señor, venerar a la Virgen, no mirar la tumba de un papa, dijo el purpurado. Por esta razón, la tumba se preparó en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, una de las primeras construidas en la basílica. Este lugar también parecía más adecuado por otra razón, continuó el cardenal Macricas, porque el altar de San Francisco está al lado. Así, el lugar parecía realmente perfecto. Recordad, el Papa Bergoglio se puso por nombre San Francisco. Bueno, San Francisco es lo que lo van a hacer tarde o temprano, se puso por nombre Francisco, en memoria de Francisco de Asís. Por tanto, ya indicaba humildad, estar por el pueblo, etcétera, etcétera. El difunto pontífice, que en aquella época era monseñor y comisario extraordinario del capítulo de Liberia, dio también instrucciones para el lugar de la sepultura, las mismas que las dadas en su testamento. Deseaba que su tumba fuera humilde y esencial, sencilla como fue su vida, señaló Macricas,
Por eso solo llevará la inscripción de su nombre, Franciscus, y una reproducción de la cruz pectoral que solía llevar, ampliada de tamaño. Otro detalle, la tumba es de piedra de Liguria, de la tierra de sus antepasados por parte de madre. Y ahora vamos a ver lo de prepararse la tumba, porque es interesante tal como lo cuentan. Prepárate la tumba. Fueron las palabras que la Virgen María le dijo al Papa Francisco sobre su sepultura en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde ya reposan sus restos de acuerdo a su última voluntad, según relata el cardenal Rolandas Macricas, arcipreste coadjutor del templo. Si lo habéis oído bien, la Virgen María se lo dijo al Papa: prepárate la tumba. En declaraciones a los periodistas, el purpurado de origen lituano narró cómo el Santo Padre le compartió su decisión de ser sepultado en la basílica donde se encuentra el icono mariano de la Salus Populi Romani, salud o salvación del pueblo romano, es su significado, ante la que siempre oró antes y después de cada viaje internacional. El cardenal contó que el 13 de mayo de 2022, día de la Virgen de Fátima, le preguntó al Papa Francisco si había pensado tener su tumba en Santa María la Mayor por su fuerte vínculo con la Salus Populi Romani y su devoción mariana. Y el Santo Padre le contestó que no, porque los papas deben ser sepultados en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Exactamente una semana después, el 20 de mayo de 2022, el Papa Francisco llamó al cardenal a la Casa Santa Marta en el Vaticano, donde vivió los 12 años de su pontificado, y Macricas refiere que el Santo Padre le dijo: «La Virgen me ha dicho, prepárate la tumba», y agregó: «Estoy feliz de que la Virgen no se ha olvidado de mí». Uf, qué cosas, ¿no? ¿La Virgen verdaderamente le dijo esto a Francisco? Primero, la Virgen no puede ser porque está muerta, está enterrada, no está en el cielo aún, hasta la segunda venida de Jesús no va a resucitar. Bíblicamente es así, por tanto, no es la Virgen María. Segundo, si es una aparición de verdad, entonces, ¿quién es? Pues, lógicamente, si el muerto nada sabe, sigue en la sepultura, como relata el texto bíblico, entonces solo puede ser un demonio, un ángel caído, haciéndose pasar por quien evidentemente no es, y el otro se lo traga. Otra cosa es que sea una mentira absoluta y esto no haya pasado, pero ahí está el rollo patatero que la gente puede tragarse. En fin, las cosas como son de claras. Biblia en mano, esto es un disparate absoluto, y si llega a ser cierto es espiritismo, que en el fondo es lo que es esta religión, por desgracia, para tantos católicos que no se dan cuenta de ello. En su testamento, el Papa Francisco detalló su último deseo: ser sepultado en una tumba sencilla, sin ornamentación particular, y en una nave lateral de la Basílica de Santa María la Mayor, cerca de la capilla dedicada a la Virgen Salus Populi Romani. Este deseo del Papa argentino se cumplió este sábado 26 de abril, tras el funeral que fue seguido en la Plaza de San Pedro y en el recorrido por las calles de Roma por más de 400.000 personas. Sí, algunos por curiosidad, supongo, pero muchos otros por creencia, por devoción, por estar en el error, engañados, por no estudiar bien sus Biblias, que seguro que las pueden tener, por hacer caso de lo que les dicen, en vez de indagar en la palabra de Dios en oración y descubrir cómo Satanás los está engañando. Triste, pero es la realidad. Mirad ahora el vídeo, donde el cardenal Rolandas Macricas, arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, relató un momento íntimo che tuvo lugar en 2022. Ho chiesto se il Papa ha pensato di avere la sua tomba in questa basilica perché è così legato all'immagine della Salus Populi Romani e alla devozione mariana. In quel momento era 13 di maggio 2022, in quel momento lui ha detto di no perché dice i papi devono essere sepolti in Basilica di San Pietro, ma dopo una settimana, 20 di maggio, mi ha chiamato a Santa Marta e ha detto queste parole, ha detto: Madonna mi ha detto preparati la tomba, e lui ha aggiunto: io sono felice
che la Madonna non si è dimenticata di me. Pues si verdaderamente esto sucedió, puede estar muy feliz porque Satanás no se olvidó de él. Sería la descripción literal de si esa aparición es cierta, porque no era la Virgen. Sé que por decir todo esto, automáticamente se me tilda de hereje y tantas cosas más. Recordad, hereje es todo aquel que en verdad va contra la palabra de Dios, no contra una iglesia que está diciendo lo que no es cierto. Eso es protestar contra todo lo que se está diciendo y haciendo que no corresponde con la palabra de Dios. Un auténtico hereje es el que va contra la palabra de Dios, y en ese caso no es el nuestro. Bien, dicho esto, cambios de protocolo en el funeral del Papa. ¿Por qué Trump se sentó en primera fila? Aquí tenéis la imagen donde estaba. Fijaos también que no había vallas, sino que eran reclinatorios donde se puede orar, o mejor dicho, rezar, en el ámbito católico, ponerse de rodillas, poner las manos encima de ese acolchado también. Pues no sé si alguien lo hizo o no, pero esta era la disposición que veis en el funeral. ¿Debía estar allí Donald Trump? Es católico para estar en ese lugar, le corresponde por letras, por países. Mirad, porque esto mucha gente no lo sabía. El funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano ha tenido también como protagonista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha dejado una imagen para la historia con una instantánea de su breve encuentro con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el interior de la Basílica de San Pedro. Pero también ha acaparado todas las miradas al situarse en primera fila en la explanada vaticana durante las exequias del pontífice, un puesto que inicialmente no le correspondía, pero que el Vaticano le ha otorgado debido a un cambio de última hora. Primero de todo, hablar un poco sobre este encuentro de Volodymyr Zelensky con Donald Trump en la Basílica de San Pedro. Mirad cómo cogen en un rincón, hay imágenes que todos podéis haber visto tranquilamente, y se ponen 3 sillas, pero después retiran una y solo quedan los 2 presidentes. Allí en medio, hacer esa escenificación dentro del Vaticano, desde luego, no es cosa de poca monta. ¿No podían haber ido un rato antes y haberlo hecho en cualquier otro lugar privado? No, se tenía que hacer una escenificación y en el Vaticano, como lugar de mediación. Esto tiene su importancia, por supuesto, porque era un teatro muy bien montado. Pero ahora veamos un poco más de por qué no estaba Donald Trump atrás, sino en primera fila. Según marca el estricto protocolo vaticano, las primeras filas del funeral de Francisco estaban reservadas a los jefes de Estado, sentados en orden alfabético francés, pero con prioridad para las delegaciones italiana, la más multitudinaria con la presencia del presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni, y la Argentina, país natal del pontífice, encabezada por Javier Milei. Interesante que sea según el orden alfabético francés. ¿Por qué no podía ser en italiano o en latín? Tenía que ser en francés. Ya sabéis que el peso de Francia para la Iglesia Católica ha sido tremendo. Bien, pues eso aún se conserva allí. A continuación, también en primera fila, debían situarse las casas reales católicas, como la española. Y a continuación los reyes no católicos, como los de Suecia o el príncipe Guillermo de Inglaterra. Esto relegaba a Donald Trump a que, como mínimo, se sentase en la segunda fila de asientos. Sin embargo, nada de esto ocurrió. El presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, adelantaron posiciones y finalmente presenciaron el funeral del Papa Francisco desde la primera fila. A la derecha de Trump, al otro lado del pasillo, se encontraban el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el presidente francés, Emmanuel Macron, a quien Trump saludó al inicio del funeral y durante el momento de darse la paz en misa. Interesante, porque precisamente en ese encuentro que tenían allí entre esos presidentes, se acercó también entre ellos Emmanuel Macron, y resulta que la gente ha leído o que sabe leer movimientos de labios, dicen que le dijo: ¿tú qué haces aquí? Fuera de aquí, no tienes que estar aquí. Eso se lo dijo Trump a Macron. Bueno, pues mira por dónde allí se deben dar la paz. Ya sabéis, esa cosa que hacen los católicos cuando terminan la misa, se giran al lado de aquí, al lado de allá, se dan la mano y así se dan la paz. Pues vaya paz, ¿no?
Bueno, sin comentarios, sigamos. A la izquierda del estadounidense estaban el presidente de Estonia, Alarkaris, y en el asiento contiguo los reyes Felipe VI y Leticia, que también estrecharon sus manos con Trump, o sea, los reyes de España. El presidente norteamericano también se encontraba relativamente cerca del ucraniano Volodymyr Zelensky, también en primera fila, y a pesar de que Ucrania está lejos de Estados Unidos en el alfabeto francés. Este cambio repentino en el protocolo tiene una explicación, y no es otra que la de la seguridad. Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro en la Basílica de San Pedro minutos antes del inicio del funeral, por lo que al salir tuvieron el tiempo justo para acomodarse en sus respectivos asientos de la primera fila antes de que comenzase la misa. Vaya explicación más taruga. Asimismo, según indicó la Jefatura de Policía Nacional de Roma, las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se encontraban entre los países que han requerido de una mayor seguridad, por lo que se acordó que abandonarían primero la Plaza de San Pedro una vez finalizado el funeral. De ahí la presencia de Trump en primera fila, que le permitió salir antes que nadie y llegar al aeropuerto Leonardo da Vinci, tan solo unos 50 minutos después de que finalizara la ceremonia, para regresar a su país a bordo del Air Force One. En fin, ¿no será que interesaba que se vieran en primera fila? Porque ¿quién más está rindiendo tanto culto al papado? Sí, hay otros, por supuesto, pero los importantes del momento eran ellos. Desde luego, el teatro funciona muy bien. Luego, el tema de seguridad, ya decimos, ¿no se podía haber hecho unos minutos antes eso? ¿Antes del funeral? En fin, como siempre, explicaciones que se dicen para contentar a la gente, pero que realmente, en verdad, puro teatro. Interesa dar continuamente mensajes a través de las cosas que se realizan en plan teatral. Son mensajes subliminales, pero están ahí. Ya concluyendo, el cónclave para elegir a un nuevo papa comenzará el 7 de mayo. Y ya sabéis que esto tiene una duración bastante delimitada y, por tanto, dentro de pocos días deberá haber un nuevo papa. Sí, esto os lo paso lentamente por si queréis leerlo, pero hay pocos días y allí tiene que haber una fumata blanca. Se supone que primero habrá una fumata negra, se supone. El caso es que habrá lo que habrá, un nuevo papa. Ahora nos toca ver si será conservador, si será liberal, entre comillas todo, y veremos si hay cisma en la Iglesia Católica total y absoluto o no. No lo podemos afirmar, por supuesto. No tenemos la profecía bíblica que nos dé detalles al respecto de estos últimos momentos. Solo sabemos que salga quien salga y pase lo que pase, el papado volverá a ser el perseguidor del pueblo de Dios. Porque volverá a coger el poder y ese poder se lo dará totalmente, cómo no, Estados Unidos. Primera bestia, segunda bestia de Apocalipsis. Bien, lo que la profecía tiene escrito va a suceder y eso sí que lo sabemos que va a pasar. El resto para llegar allí lo veremos, tiempo al tiempo. Nosotros mostraremos quiénes pueden ser papas, qué parte de la profecía podrían llegar a cumplir, pero no podemos afirmar nada. Dicho esto, terminamos con la web oficial del Gran Engaño Final, donde podéis ver todo lo que hemos presentado, que os he citado aquí muchísimos más temas. Son muchos años de conferencias, muchas y muchas conferencias, que vale la pena invertir el tiempo para darse cuenta de cómo se mueve todo. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Lo mismo en el Gran Engaño Final, Blogspot. Os recomiendo una vez más, mirad los estudios bíblicos, hay apartado, hay una pestaña que pone estudios bíblicos. Miradlos bien, porque si creéis que vuestra creencia es correcta, debéis compararlo con la Biblia y allí veréis si realmente esto es así o no. Porque todo lo que digo está basado en la palabra de Dios, fundamentado. Y allí podéis comprobarlo por vosotros mismos. Y aunque llevéis creencias extrañas que para vosotros son ciertas, que quizás lleváis así años en ello, allí podéis comprobar si eso realmente es así o no. Y el que es sincero, el que es honesto, buscador de la verdad, deberá rectificar. Y si ama a Dios como debe amarlo, se pondrá a hacer lo que toca y a creer lo que realmente es correcto. Porque ahora no podemos tener errores doctrinales.
porque un error doctrinal en estos tiempos finales que estamos, porque estamos en tiempos finales, va a ser catastrófico. Un error va a llevar a otro error y a la perdición eterna. Y esto hay que tenerlo presente, porque no son bromas. Os dejo también con la página del Gran Engany Final. Es el canal en YouTube donde tenemos las conferencias que hacemos públicas desde Girona. Pronto vamos a tener más y os recomiendo que no os las perdáis. Y finalmente, gracias una vez más por vuestras donaciones, por vuestros diezmos. Queremos seguir haciendo la obra, abarcar todos los ámbitos posibles y a todo el mundo, porque es la misión que Dios da a aquellos que van a transmitir el mensaje del cuarto ángel hasta el fin. Y eso nos corresponde a nosotros y a vosotros, si os estáis uniendo con nosotros para terminar su obra, la obra de Dios, que tan necesaria es que demos a conocer al mundo, porque lo que viene realmente el mundo debe conocerlo para decidirse en pro o en contra de la salvación. Sí, digo directamente, de la salvación. El Señor vuelve, y muy pronto. Por eso estamos en las señales del fin. Maranata 2031. Sí, es cuando vuelve el Señor, el auténtico, porque antes esta gente va a preparar la venida del falso Mesías, de Satanás haciéndose pasar por Cristo, diciendo que ha cambiado los mandamientos, que afirmará que el domingo es el día de reposo y no el sábado, y va a instar a la persecución total y mortal contra el auténtico pueblo de Dios. ¿Estamos preparados para eso? Pues eso se nos viene encima. Que Dios os bendiga.